Hola Mu Adictos, hoy traigo mi top 5 de diseños de mapas de Mu Online, en donde tomé en cuenta solo los detalles gráficos relevantes sin considerar lo mal que ha envejecido. Y es que este juego ya es muy antiguo y no ha recibido actualización ni en la cantidad de polígonos ni en sus texturas. Para que tengas una idea de qué tan antiguo es el Mu Online, repasemos qué ocurría en el mundo en el año de su lanzamiento. Ahora sí, vamos con el top. Número 5, Atlans. Atlans es un mapa que se caracteriza por tener el 99% de su superficie sumergida, al cual puedes entrar por un portal tecnológico desde Eveland o caminando desde Noria. Una vez llegas a Atlans, la primera cosa que llama la atención es el diseño de la Safe Zone, ya que para salir a la zona de cacería debes atravesar una especie de portal mágico que impide que el agua ingrese. Una vez cruzas este portal, tu personaje empieza a nadar, incluyendo una animación con burbujas generada tanto por tu personaje como por los bichos que habitan este lugar. El diseño de la zona de cacería tiene excelentes texturas, que dan la sensación de encontrarte en el fondo del mar. Incluso las tonalidades se van haciendo más oscuras conforme vas avanzando desde el inicio de Atlans 1 hasta Atlans 3, dando la sensación de que estás moviéndote a zonas más profundas. Si prestas atención, puedes apreciar una especie de hologramas en forma de reloj que sin lugar a dudas son evidencia de tecnología que podría provenir de la Atlántida, un continente perdido. Y es que el GMO basa su lore en el continente perdido del Mu, el cual incluso fue mencionado por Platón, que debido a uno de los tantos fenómenos naturales extremos que sufrió la Tierra, este continente, al igual que el de la Atlántida, se hundió. Existe mucha literatura en internet y la verdad es muy interesante, ya que existen vestigios y evidencia de la presencia de estos dos continentes. Te recomiendo buscar similitudes entre las culturas precolombinas de Oceanía y Sudamérica que evidenciarían la posibilidad de que las bases de estas culturas provengan de alguno de estos supuestos continentes perdidos. Durante tu ingreso a las zonas más profundas de Atlans podrás ver animaciones de algas y corales, piedras con runas luminiscentes, incluso se cuidó el detalle de los rayos de luz atravesando el agua. Sumándolo a esto que durante tu paso por las zonas más profundas de Atlans 3 verás restos de barcos que por la dispersión de sus partes fueron destruidos antes de hundirse, dando así la idea de que en la superficie participaron en combates navales, algo que no es descabellado teniendo en cuenta el intro del juego. Dejando por fuera los mapas elementales que tienen un alto respawn rate, es el mapa con mayor cantidad de bichos a lo largo de todo su territorio, dentro de los cuales resaltan los Lizard King, con la habilidad de empujarte o jalarte con el Lightning Strike, los Silver Valkyries, con la habilidad de Icing que te harán más lento, y si llegas vivo a la zona más dura de Atlans 3, podrías encontrarte con la Hydra, un bicho cuya resistencia es alta y que cuenta con la capacidad más fiestera del juego. La banda sonora se luce en este mapa ya que a través de la combinación de los coros melódicos corales se genera un ambiente de profundidad a modo de canto de sirena, que como dicen en las leyendas era un canto que brinda calma a los marineros para atraerlos y devorarlos. Los que jugamos desde el inicio con personajes regulares como AE, BM o SM necesitábamos guantes más 5 para nadar mucho más rápido, ya que no podíamos equiparnos con alguna montura para agilizar nuestro desplazamiento en este mapa. Es así que entre su buen diseño, banda sonora y reto de dificultad escalonada, Atlans es un excelente mapa para recorrer y admirar si es que no eres de nivel alto. Número 4. Devias. Este es el mapa que tiene la ciudad más grande y edificada de todo el juego. Se caracteriza por estar completamente cubierta de hielo, dando la sensación de que se encuentra muy alejado de mapas como Lorencia y Noria, algo un poco contradictorio debido a que puedes ingresar a esta ciudad desde la parte norte de Lorencia. Tiene varias edificaciones dentro de las que se encuentran una cabaña donde puedes encontrar a una maga con pociones y libros de hechizos, una especie de taberna que es relativamente amplia donde puedes sentarte a pasar una tarde acogedora con chimenea incluida, y en la que atiende esta NPC en paños menores. Se nota que se muere de frío, obvio que sí, pero ya saben que chamba es chamba.
La edificación más imponente de la ciudad es la del templo, que incluye bancas, sillas, candelabros y hasta libros que me imagino son base para impartir las creencias en esta ciudad. Cabe resaltar que cuidaron la iluminación que sale por las ventanas, un detalle sobresaliente para la época. Hay otra cabañita donde hay una NPC que no distingo qué raza es, pero que está ahí todo el día esperando a que alguien la visite. Finalmente, hay una cabaña con ambientación para el mercadeo de armas que imagino deben estar en el baúl, custodiado por un guardián que debe estar horas sin ir al baño. Para los románticos, Devias cuenta con un templo que se encuentra en una fortaleza ambientada para contraer nupcias. Esto demuestra que los guerreros que destajan monstruos también tienen su corazoncito. La otra fortaleza está ambientada como para un rey y una reina, una especie de salón donde se podrían dar conferencias o llevar a cabo alguna ceremonia real. Nunca le encontré más sentido que para realizar reuniones del clan o sacar buenas fotos. La zona de cacería cuenta con estrechos, puentes, vegetación, cristales de hielo e incluso aurora boreal, que acompañados con el sonido del viento aumentan la sensación de ser un mapa inhóspito y frío. De entre los bichos llama la atención una especie de ninjas que tienen dos katanas, algo raro en los ninjas ya que en la historia fueron solo unos pocos samuráis los que usaban doble katana. Además que la ropa negra que usan pierde sentido en un entorno de hielo. Están también los famosos yetis, mundialmente conocidos por las tradiciones asiáticas, y los Ice Monsters, monstruos que en el temprano desarrollo de tu personaje te enseñan el efecto del congelamiento, dando un sentido a buscar accesorios con resistencia para este efecto. La banda sonora también es muy buena, ya que a pesar de lo inhóspito y de agresivos que son los bichos, te brinda una cierta sensación de paz, esto sin atenuar los sonidos propios de los bichos. Una curiosidad a tomar en cuenta es que esta ciudad es adornada en las épocas navideñas. En conclusión, Devias te traslada a un entorno inhóspito, helado y con influencias de la cultura nórdica, un reto ideal para los que recién crean un personaje. Número 3. Crywolf. Para llegar a Crywolf debes cruzar el Valley of Loren dirigiéndote al sur del mapa. Si bien las texturas de sus polígonos han sido reusadas en otros mapas, me parece que el balance que le da su paleta de colores, además del efecto de llovizna, le da esa apariencia a tierra mojada. Tiene una ciudadela que solo está habitada por NPCs muy similares a los que se encuentran en Lorencia. Esta tiene una estética de fortaleza abandonada y destaca por tener una estatua en el centro con forma de lobo. Imagino que por eso se llama Crywolf. Se pueden apreciar además unos círculos en el piso que sirven para mantener protegida la estatua durante el evento de invasión de Valgas, quien es algo así como un lugarteniente de Kundum, el antagonista de la época de oro del Mu. En principio, este mapa se usa para el evento de la invasión y para la Quest 400. Pero no todo queda ahí, porque Crywolf tiene una zona adicional que son las barracas de Valgas. Esta zona cuenta con su propia banda sonora y con texturas mucho mejores respecto a la tierra húmeda y vegetación, dando la sensación de estar siguiendo una ruta peligrosa. La joya de la corona de estas barracas es la zona de enfrentamiento con la Dark Elf Soldier, quien es el boss final del Quest 400, y cuya zona es oscura y con detalles lumínicos que a veces se tornan estresantes por el largo periodo de tiempo que hay que esperar hasta su siguiente respawn. En la época de lanzamiento del evento de invasión no existían guilds enemigos, ya que era tan difícil resistir esta invasión que todos los guilds se unían para lograr superar a Valgas y a sus minions. Otra cosa que fue novedad en este mapa fue la de ver bichos de tamaño normal y bichos de tamaños colosales, incluso estos con efecto de brillo que te dan los ítems mayores a +7. Obviamente esto daba la sensación de que eran líderes de las tropas que rondan por el mapa y tienen una mayor resistencia y daño. A pesar de que no se usaron muchos polígonos en el diseño de los enemigos, las armas y vestimentas, las texturas usadas en las expresiones le dan un buen aspecto de ferocidad a los bichos. La banda sonora de Crywolf es una de mis favoritas, es muy buena y te genera cierta tensión como si estuvieras a punto de ser atacado. El ritmo y las notas que se emplean recuerdan mucho a God of War. Algo que es importante mencionar es que en Crywolf es donde se consiguen los fragmentos necesarios para craftear un Fenrir rojo. Una tarea tediosa ahora y mucho más tediosa en la época dorada. Crywolf sin duda te da esa sensación de encontrarte en un territorio tan complejo que fue necesario levantar la ciudadela como si de una fortaleza se tratara. Así que te recomiendo escoger tu mejor montura y recorrerlo por completo. Número 2. Lost Tower. Lost Tower es uno de los mapas mejor diseñados, y no hablo tanto de su apartado visual, sino de la forma en la que está planteado, ya que contiene caminos entrelazados a modo de laberintos, algunas vías sin salida, y a esto le sumamos que encuentras restos de animales gigantes y columnas que dan la sensación que fue construida y habitada por una civilización antigua.
Este mapa es tan oscuro que logra darte la sensación de no saber a dónde vas. Obvio, después de jugar tantos años cruzas este mapa de memoria, pero en la época dorada no existía mapa alguno que te guíe. La primera vez que te adentras en Lost Tower tienes la sensación de que en cada vuelta de la esquina era posible que pierdas parte de tu barra de experiencia. Algo que suma la atención de jugar en este mapa es que una vez que subes a un nivel de la torre ya no puedes bajar, ya que los portales de acceso son unidireccionales. Y es que en la época dorada del juego, pasarte a otro nivel era entrar a un desafío nuevo, ya que no existía la bendita Soldier Elf con su buff roto y no habían NPCs que te vendían sets ya enchulados. Simplemente eras tú vistiéndote y armándote con el drop que podías conseguir de mapas como Dungeon o Devias, peleando con bichos que en 2 golpes te podían matar. El diseño gráfico del mapa contiene texturas que indican que la torre está construida de piedra. Existen columnas con runas y flujo de energía, restos de lo que parecen ser dragones, cráneos, esqueletos que desean salir de su sufrimiento, cadáveres e incluso trampas que le dan a Lost Tower la posición que tiene en mi top. En el segundo nivel de la torre conoces a los Cursed Wizards, que no son bichos sino que son propiamente Dark Wizards que han sido corrompidos y que habitan esta torre matando a todo el que ingresa. Por eso es que tienen el aspecto de un PK. Lo más divertido de matarlos es que te acerca la experiencia de un evento PvP, con el grito y la animación correspondiente. En el cuarto nivel conoces al Devil, que es el primer bicho que te muestra la habilidad de empujarte y jalarte con su Lightning Strike. Los old school players recordarán que el Lightning era la habilidad que tenían los Cursed Wizard, pero que luego cambió al Meteorite. Así que algunos habrán tenido la primera experiencia de ser empujados y jalados por los Cursed Wizard y otros por los Devil. En el último nivel la cosa se pone aún más interesante, porque la decoración y animaciones te muestran que la parte más alta de la torre está en llamas. Esto sumada a la presencia del Death Gorgon, que si bien ya conociste a su primo en Dungeon, estos tienen un vocablo que repiten y repiten, aumentando la tensión de la cacería. A mí me suena a Dementor, pero si tienes otra idea de qué es lo que dice, por favor déjamelo en los comentarios. Finalmente, en la parte más alta de la torre, justo antes de llegar al portal de Icarus, que la verdad tiene mucho sentido ya que Icarus está en el cielo, te encuentras con el boss de este mapa que es el Bill of Bark. Si bien ahora no es un reto, antes fue un buen adversario y del que incluso podías obtener su arma. La banda sonora se caracteriza porque va al ritmo de la exploración y eso combinado con los sonidos de cada bicho de la torre definitivamente aporta a la atmósfera del juego. Son detalles que los nuevos players quizás pasen por alto debido al bendito AFK. Estas razones son por las cuales Lost Tower estuvo a punto de quedar en primer lugar en este top. Antes de ver el primer lugar vamos a ver algunas zonas de otros mapas que también están bien diseñadas. Número 1. Canturu Relics. Canturu Relics en realidad es una zona que pertenece al territorio de Canturu, sin embargo debido a que su diseño, a que los bichos que lo habitan no guarda relación alguna con el resto del territorio y que además cuenta con su propia banda sonora, he decidido considerarlo como un mapa aparte. Desde el momento que ingresas a este mapa notarás un diseño de estructura muy avanzado, con una atmósfera algo oscura y que corresponde a una especie de laboratorio, con bobinas, incubadoras y módulos movibles, siendo así el mapa con mayores animaciones en su entorno. La estética de este mapa te lleva a la pregunta de quién rayos construyó este laboratorio, ya que como dije antes, el diseño del mapa y de los bichos no guarda relación con los bichos que encuentras a las afueras de Canturu. Adentrándose en lo profundo de este mapa, puede que la respuesta se encuentre al otro lado de esta puerta circular, en el aposento de Maya. Y es que sin duda alguna, este mapa es el que tiene el mejor diseño de cacería de boss de todo el juego. Y para esto necesitas el Moon Pendant, un pendiente que puedes obtener tras matar bichos a lo largo de este mapa. El enfrentamiento con Maya es muy interesante, ya que inicialmente te libera unos minions que una vez eliminados te envía una de sus manos. Luego de que logres dañarla lo suficiente te envía una segunda ola de minions para que tras su derrota te envíe su segunda mano. Finalmente Maya emplea sus 2 manos en el combate, siendo para la época de lanzamiento un enfrentamiento largo y del que inevitablemente morías si no contabas con un party.
Una vez derrotas ambas manos de Maya, esta explota dejando al descubierto el nivel inferior de Canturus Relics. Y es ahí cuando te das cuenta que Maya no era el enemigo y que simplemente era el sistema de defensa de las instalaciones, las cuales habían sido corrompidas por un Dreadfear llamado Nightmare. Nightmare, en busca de derrotarte, convoca oleadas de enemigos y tras una feroz batalla cae derrotado. Con su muerte, por fin puedes llegar a la zona donde está la verdadera custodia de Canturus Relics, Elpis, que si bien no se sabe su raza, se entiende que fue secuestrada y que tras derrotar a Nightmare retomaría el control de las instalaciones y en agradecimiento nos ayuda refinando nuestras gemstones en Jewels of Harmonies. Es muy probable que Elpis provenga de una civilización tecnológica más avanzada y que en primera instancia operaba el laboratorio para crear a los protectores de Canturo. Apenas fue habilitado este mapa era imposible levear ahí, ya que el daño de los bichos era abismal para la época y se requería un party entero para poder explorar todas las zonas del laboratorio. La banda sonora es quizás una de las mejores de todo el juego, que en combinación con los efectos de humo, las texturas, los efectos de energía eléctrica, el rostro de Maya destruido, el sonido de los pasos de las Twin Tails y el grito de persona al morir, le dan sin lugar a dudas el primer lugar de este top. Bueno, Muadicto, hasta aquí el top basado en mi experiencia a lo largo de los años en el GMO. Recuerda que tienes la cajita de comentarios donde puedes dejarme tu propio top 5 o si consideras que dejé por fuera alguna zona o mapa que debió estar en este top. No olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis. Hasta la próxima, Muadicto. Te dejo también un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por ver mi contenido. Se despide tu amigo Sator.